roca, edificando en el amor de Dios. Ustedes, pues como que se les ocurre. ¿Será que es que vamos a cambiar de casa? ¿O qué será? No, terremoto es lo que va a llegar en este hogar, Dios mío. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se les pasa por la cabecita? De pronto quisiera escuchar un poquito alguna opinión de los que no tienen camiseta azul ni blanca. Esa me sirve, ese blanco me gusta, ese blanco me gusta. Que cuando ven esa palabra, esta frase, pareja sobre la roca, edificando en el amor de Dios, pues como que les llega a su mente, a su corazón. Podemos acercar micrófono, ¿cierto? Sí, sí. ¿No llega? ¿Qué le gustaría? Sí, desde donde quiera. Yo como matrimonio, nuestras decisiones y nuestras metas como pareja. ¿Sí? Para que, sí, para que ese hilo de tres y ese hilo de tres esté bien fuerte. Ustedes que fueron los ultimitos que sean los primeros. Ustedes de pronto qué les suena. Ok, de pronto por acá. Gracias. Ok, súper bien, muchísimas gracias. Ya nos podemos ir, Gordo, vámonos, esto está clarísimo. Sí. Bueno, muy buenas noches. Qué alegría estar con ustedes de nuevo. De verdad, muchas gracias. Y siguiendo esta idea que le está presentando Liliana, pues bueno, no sé si alguien hizo curso de novios cuando se fue a casar, ¿sí? O hizo curso prematrimonial. Y entonces, no sé si ustedes recuerdan, yo todavía recuerdo un poco la sensación, ¿sí? Que teníamos cuadernito y entonces estábamos como muy ansiosos porque pues éramos muchachos, ¿sí? Todavía somos muchos. Sí, muchachos un poquito más maduritos, más experimentados. Y entonces era una cantidad de preguntas que nosotros pues no teníamos como previstas, ¿no? Porque veíamos eso como lejano, vida de soltero y cosas de pronto en donde no había mucha experiencia. Entonces, sí, uno no construye un edificio empezando por el techo, uno se fija en los cimientos. Pero después de que puso los cimientos, ¿qué pasa? Sigue uno construyendo y ya luego hasta se le olvida esos cimientos, qué fue lo que sembró allí. Y hoy vamos a hacer una reflexión sobre eso precisamente. Sobre esto ahora pensaba cómo hacer la introducción y decía, bueno, muchas veces vivimos viviendo, ¿no? O sea, vivimos resolviendo la vida, vivimos distraídos haciendo lo uno y lo otro y se nos olvidan muchas cosas, ¿sí? Hasta un poco distraídos andamos. Incluso muchas veces, por el afán de resolver la vida, no nos fijamos en la calidad de las decisiones, no nos fijamos en la calidad del compartir, no nos fijamos en la calidad de vida que estamos teniendo. Pero los tiempos cambian. Hace poco falleció mi papá en febrero y fue una enfermedad rapidísima. El primer asunto fue en noviembre 6 y entonces fuimos a una visita donde mis papás estábamos allí cuando comenzamos a verlo, usted está como amarillo. Sí, él sí estaba como un poquito maluco, pero no para nada, mijo. Mi papá era muy robusto, siempre muy buena salud, gracias a Dios. Entonces comenzaban a decir, no, hay que irse a ver, sí, pues eso no está normal, está histérico, sí, vamos, vamos. Entonces yo quería llevarlo a la clínica y el hombre se me voló. Si él dijo, no, yo estoy aquí. Sí, yo me fui a organizar, volví a por él y él se fue, ¿no? Cogió taxi y se fue. Yo, papá, por favor, déjate acompañar. Entonces me fui para allá y en esa sala tuve un pensamiento de esos dramáticos que a veces tiene uno, ¿no? Sí, me imaginé como la brisita que hay antes de la tormenta. Yo decía, pues, ¿qué tal que esto fuera como el inicio de algo? Y pues la verdad, pues fue así. Es decir, empezamos en noviembre 6, ahí fue la primera hospitalización, fue larga,
casi que hasta finales de noviembre. Estuvimos una semanita fuera y luego otra vez casi 20 días hospitalizados. Diciembre fue en eso, enero y bueno, en febrero fue el fallecimiento, fue una cosa muy rápida. Eh, hay veces vienen tormentas, ¿no? Hay veces hay buenos momentos de la vida y hay buenos climas, hay otros momentos que son tórridos, de un momento a otro se puede desatar una tormenta y cuando viene una tormenta o viene un terremoto es cuando tú te acuerdas qué fue lo que pusiste en tus fundamentos, ¿no? ¿Qué fue los cimientos que pusiste? De eso trata este curso que estamos comenzando. Y desde ya yo les invito a que vayamos pensando, bueno, realmente, bueno, ¿cómo está la época de la vida? ¿Sí? Y no solamente cómo está la época, ¿sí? ¿Cuáles son los recursos con los que nosotros nos sostenemos para responder? Entonces, hacia allá va ese construyendo sobre la roca. Tarde o temprano vienen tormentas, calamidades, retos en la vida y ahí es donde se pone a prueba la resistencia del amor que construimos, la resistencia a la comunicación, la resistencia de la paciencia con la que nos tratamos, ¿sí? La capacidad de la bondad con la que podemos acogernos el uno al otro. En estos días acompañaba a una pareja, él muy reventado. Lo que pasa es que ella perdió un hermano recientemente, y entonces se volcó a su mamá, entonces lo dejó a él muy solo y él se puso pues a servir, 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 olvidado pues como de sus sentimientos, pero luego ella muy castigadora por lo que él no hace. Entonces ella no estaba percibiendo pues que él entró, silenció sus sentimientos y se puso en modo de servir, servir, pero además de eso luego viene la crítica por lo que él no ha hecho. Entonces, pues este hombre se revienta, ¿no? Está reventado, pero todavía, pero no se va del hogar. Crisis y conflictos y cuál es la capacidad que tenemos para comprender y tratarnos en la bondad. En estos días, esta mañana escuchaba una reflexión que no sé en qué radio era, si era RCN o no, bueno, alguien hablaba diciendo que algo que es fundamental en el ser humano es el aprendizaje y el aprendizaje implica el error. Entonces dice, cuando yo veo esta violencia con la que se sacan los errores, con la que se trata en lo político la gente, yo digo, bueno, ¿cómo nos hemos deshumanizado? ¿Sí? Entonces, de nuevo, ¿cuáles son recursos que nuestro matrimonio tiene en esos momentos difíciles? ¿Cómo duele comprobar cuando nos hemos equivocado en el amor? Cuando hemos matoneado el corazón de nuestra pareja o de nuestros hijos y uno no lo comprendía, ¿sí? Uno estaba en sus sentimientos y dice, pero es que usted mire lo que no ha hecho, lo que le falta, ¿sí? Pero cuando trabajamos y podemos ver la otra perspectiva y dices, bueno, sí, yo puedo ver en mi cónyuge lo que no tiene. Lo que pasa es que los ojitos están para afuera. Entonces yo a mi cónyuge a veces le tengo descrito, ¿sí? Yo me sé sus fallas y sus pros, pero no veo en un espejo cuáles son las mías. Muchas veces errores míos motivan los errores que yo le castigo y le protesto a mi cónyuge. Hace parte de la vida errar. Hay una frase típica, no es que yo soy humano. Y con eso muchas veces justificamos el error. Y es cierto, errar es de humanos. Pero después del error, pues enmendamos. Enmendar es de humanos. Incluso enmendar es lo que nos humaniza, corregir sobre nuestros errores. Pero, ¿cuáles son los fundamentos y los aprendizajes que tenemos para eso? Bueno, en este punto es muy importante como que podamos reconocer, buenas noches, bienvenidos, que podamos reconocer que individualmente cada uno de nosotros está en una etapa que puede ser un poquito distinta a la de nuestro cónyuge, ¿sí? A nuestra pareja. Y también el matrimonio está en una etapa diferente a cuando empezamos, ¿sí? Entonces, cuando empezamos, es muy importante recordar como cuál era la propuesta que teníamos de nuestro matrimonio, ¿no? O sea, cómo va a ser nuestro matrimonio. Y si de pronto no lo alcanzamos a conversar porque a veces hay como tantas cosas de qué hablar y tantas cosas que hacer como pareja y tantas cosas que planear, que se pasa el tiempo y no alcanzamos a tener como esas conversaciones de ponerle un momentico pausa a la cosa y venimos, ¿cómo te imaginas que va a ser esto? Y yo cómo me lo imagino y entonces cómo vamos a construir. Y también mirarlo ahora, ¿no? Y ahora que ya tenemos tantos años juntos y ahora que estamos en estos planes, ahora que cambiaste de trabajo, que cambié de trabajo, ahora que ya no estoy trabajando, etcétera.
todas las cosas nuevas que han venido llegando, todo eso hace parte del proyecto de cómo pareja va cambiando. O sea, no necesariamente se va a quedar igual a como lo pensamos inicialmente. Yo me acuerdo que cuando nosotros estábamos de novios y hablábamos sobre este tema, pues nosotros siempre hemos sido muy románticos al lado del Señor, entonces decíamos, no, vamos a hacer un matrimonio misionero. Entonces, vamos a hacer un matrimonio, sí, un matrimonio misionero, muy bien. ¿Qué sería la idea de René de matrimonio misionero y qué sería la idea de Lili de matrimonio misionero? Eran dos ideas muy diferentes, ¿sí? Entonces, desde ese tiempo para acá, ya llevamos, ¿cuánto, amor? 23, vamos a cumplir 23, entonces, pues ha sido necesario acomodarse a la comba del palo, ¿no? O sea, ir mirando, bueno, ven, esto hace parte, esto me queda muy difícil, mira que además están esas otras cosas que no las habíamos tenido en cuenta, están nuestros tres hijos, ¿sí? Etcétera, nuestros trabajos, ¿sí? Hasta dónde es muy ideal y ahora aquí aterrizado en la realidad, ¿cómo juega el Señor, como decías tú, lo de la cuerda de tres hilos? ¿Cómo juega el Señor como centro, nosotros al lado, nuestra familia y nuestros ideales? Entonces allí vamos como teniendo herramientas para que vayamos pensando, analizando mientras que vamos hablando. ¿Cómo son nuestras decisiones en pareja? Porque la vida la hacen decisiones, son elecciones que hacemos. Y entonces, ¿cómo podríamos calificar la calidad de nuestras decisiones? Tendríamos que preguntarnos por nuestros criterios y por nuestros fundamentos. ¿Qué son los criterios? Pues, ¿de dónde viene el criterio para tomar una decisión? ¿Sí? El conocimiento que yo tengo de algo, la visión que yo tengo. Si yo tengo una visión errada de la cosa o un conocimiento errado, pues ¿cómo está mi criterio? Errado, y así mismo son mis decisiones. Bueno, criterio, pero también los fundamentos. ¿Cuáles son los valores y los principios que yo tengo? Bueno, ¿qué pasa si nos equivocamos en los valores? Y entonces ponemos los valores al revés. ¿Qué pasa si pongo por encima de los valores de la familia o de la comunicación, por ejemplo, el tiempo del trabajo? No, es que esto es lo que nos da la papita, mija. Sí, entonces luego hablamos y luego hablamos. Y cuando hubo tiempo para hablar, ya no hay familia. ¿Sí? ¿Cuántas personas hay que se dedican a la vida de trabajo y cuando llegan a la casa, los hijos ya se crecieron y ya se fueron y ya aprendieron a vivir sin uno? Entonces, ¿cuáles son esos fundamentos? Pensemos un momentico, fundamentos, ¿cuáles serán los fundamentos de nosotros? Porque me devuelvo a la primera diapositiva. Vivimos viviendo y entonces uno vive pensando, a ver, ¿en qué estamos pensando? Ahora, ¿en comprar el televisor del mundial? ¿Sí? O otra vez, qué pereza, usted pegado a esa pantalla viendo fútbol, ¿sí? O qué es lo que están pensando en las vacaciones de ahora, o cómo pagar un crédito, o sea, ¿cuál es el tema del momento? Porque eso es lo que no nos deja necesariamente estarnos preguntando sobre cuáles son los fundamentos de nosotros. Esos son los que se destacan en el momento de la crisis. ¿Cómo hacemos para no equivocarnos en el amor? Uf, o sea, el que responde a la pregunta nos dice que escribe un libro que se tapa en plata, ¿sí o no? ¿Cómo hacer para no equivocarnos en el amor y sobre todo al construir nuestra vida de pareja y de nuestra familia? Pero aquí es donde está la clave. Yo voy a escribir ese libro. Mejor dicho, yo voy a decir que el libro ya está escrito. No se quiere no equivocarse, pregúntele al amor. ¿Quieren no equivocarse? Pregúntele al amor. Porque el amor es desde el principio y no tiene fecha de inicio. Y el amor será hasta el final y toda la eternidad. Porque el amor es Dios, la fuente de todo. A Dios no le hacemos falta ni le sobramos. Es decir, si no existiéramos, Él sigue siendo Dios y está completo en sí mismo. Pero quiso, se le dio, se le antojó, se le atravesó la idea, se le metió un querer de que nosotros existiéramos, de que cada uno de nosotros existiera. Si nosotros desapareciéramos de la historia y nadie se hubiera dado cuenta que nosotros existiríamos, ¿el mundo seguiría igualito? Pues, sí, o sea, sí transformamos la historia, pero a la hora del té, pues
¿De dónde vino esta existencia nuestra? No es una necesidad para el mundo ni para Dios, es solamente un deseo, un antojo, amor de Dios. Entonces, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? Pregúntele al amor. Ese nos va a dar señal de cuál es el orden adecuado. Vamos a hacer un ejercicio de oración y este ejercicio lo voy a hacer para que lo aprendan a hacer, para que lo hagan en casa. Yo me imagino que ya de pronto ya todo el mundo se lo conoce, la lección divina, pero por si de pronto alguien no, entonces lo vamos a hacer para que ustedes lo sepan. En la lección hacemos una lectura orante de la Biblia, de la palabra, porque la palabra está viva, ¿sí? La palabra es presencia de Dios. Entonces, hacemos 2 o 3 lecturas. Ahora vamos a hacer 2 lecturas de un mismo texto. Primero la lectura informativa, ¿sí? Pero luego vamos a hacer una lectura y nos vamos a quedar calladitos. Y ahí vamos a hacer lo que se llama la resonancia. La resonancia es que cuando uno se queda calladito, hay una frase que viene, ¿sí? Y comienza a retumbar en la cabeza. Y ese es el Espíritu Santo diciéndole, es eso lo que le quiero decir, presta atención, pare oído, ¿sí? Y entonces ahora vamos a meditar un poquito sobre lo que esa palabra nos dice. Estoy seguro que ustedes ya la han escuchado, que es la palabra que es la columna vertebral de este seminario, ¿sí? De este encuentro. Entonces vamos a escucharla y vamos a ver qué es lo que Dios quiere para nosotros con este seminario, qué es lo que el Señor nos quiere aportar. Entonces vamos a hacer 2 veces esta lectura. ¿Quieres leerlo? Despacito. Les voy a decir a quién se parece el que viene a mí y escucha mis palabras y las practica. Se parece a un hombre que construyó una casa, cavó profundamente y puso los cimientos sobre la roca. Vino una inundación y la corriente se precipitó sobre la casa, pero no pudo removerla porque estaba bien construida. Por el contrario, el que escucha, pero no pone en práctica, se parece a un hombre que construyó su casa sobre tierra, sin cimientos. La corriente se precipitó sobre ella y enseguida se desmoronó, siendo grande el desastre de aquella casa. Espérate, es palabra de Dios. Eso, puse ahí la cita para que sepamos de dónde le estamos leyendo. Entonces, vamos a leerla otra vez. ¿Listo? Les voy a decir a quién se parece el que viene a mí y escucha mis palabras y las practica. Se parece a un hombre que construyó una casa, cavó profundamente y puso los cimientos sobre la roca. Vino una inundación y la corriente se precipitó sobre la casa, pero no pudo removerla porque estaba bien construida. Por el contrario, el que escucha, pero no pone en práctica, se parece a un hombre que construyó su casa sobre tierra, sin cimientos. La corriente se precipitó sobre ella y enseguida se desmoronó, siendo grande el desastre de aquella casa. Es palabra de Dios. Bueno, invocamos al Espíritu Santo, es lo primero que se hace, se olvidó. Espíritu Santo, háblanos a través de esta palabra, revélanos lo que hoy quieres decir a nuestro corazón. Después de haber hecho la lectura, entonces nos quedamos un ratico calladitos y dejamos que resuene una frase, una imagen, una palabra. Entonces, vamos a quedarnos calladitos un momentito. Hagamos tres, 4 compartibles. ¿Qué frase, qué figura, qué palabra les queda resonando? ¿Qué les dice el Señor con eso? Ahí hay una clave. Uno dice, bueno, me resuena esto y qué siento yo que el Señor me dice con eso. Esa es lo que viene. ¿Quién quiere participar? Perfecto. Muchas gracias. ¿Quién más quiere compartir?
Oh, le dice algo al Señor. Estoy seguro. Sí. ¿Quién más? Esta mañana, ¿qué tanto practicas? ¿Qué tanto practicas lo que el Señor te ha enseñado en la vida? Desde que tienes uso de razón, desde que eres niño, en las Eucaristías, a través de un sacerdote, de tu papá, de tu mamá, de alguna persona, que el Señor sientes que te ha hablado al corazón y sabes que tienes algo que debes cambiar. La pregunta es, ¿qué tanto practico yo lo que digo creer? Eso es como una reflexión personal cada uno, ¿no? ¿Qué tanto practico yo lo que digo creer? Carlitos, ¿quiere venir hasta acá o ya ya? Pues, sí, Ya, algo me puedes poner. Muchas gracias, Carlos. En relación a ese comentario, pues volviendo al testimonio que les decía sobre mi papi, eh, pues imagínense esta situación. O sea, una situación transformadora, inesperada, re dura. Mi mami tiene Parkinson hace más de 20 años. Entonces, su movilidad muy reducida, pues muy limitada, y mi papi era el cuidador. Esto ha sido un boicot en la vida de nosotros, pero les quiero decir que ha habido tanta paz en medio de todo esto, incluso la despedida, incluso su proceso de aceptación de la enfermedad y de todo eso fue en medio de tanta paz que yo todavía me sorprendo. Mi mami, o sea, 52 años de matrimonio, y ha sido rodeado de la paz. Ha habido, por supuesto, dolor, un proceso de duelo, pero ha habido paz porque todos nuestros corazones han estado puestos sobre la roca. Dios se encargó de ayudarnos y acompañarnos en esta situación tan transformadora que estamos en ella, ¿no? Pero quiero decir, bueno, hemos sentido la presencia de Dios. bueno, no me acuerdo si fue Carlitos ahorita el que hablaba de la turbulencia, ¿no? De las cosas que llegaban. Definitivamente cuando decidimos cavar profundo y sentar nuestra casa, definitivamente va a haber una transformación en nosotros. Y esa transformación confronta. Y eso significa que van a venir muchísimas tempestades, no una ni dos. ¿Sí? Entonces uno dice, ay, pero entonces, ay, yo ahora estoy orando y ahora todo está peor, discutimos más y tenemos más diferencia y antes usted no me decía eso y ahora sí me lo dice, están empezando a salir las cosas a flote, ¿sí? Justamente para que se den transformaciones, justamente para que encontremos otras herramientas, justamente para que nos comuniquemos de una forma diferente, justamente para que esos cimientos estén más fuertes, de manera que cuando vienen tempestades pequeñas, pues podamos tener cierta base y luego cuando vengan tempestades más fuertes, pues ya la paz no se pierda, que es lo principal que nos sostiene como pareja.
Esa fue la frase que a mí me quedó resonando. Cavó profundo. Y me parece súper importante. Bueno, mi profesión es la de psicólogo, entonces ese tema de entrar en la mente, en el corazón e ir profundo, pues es algo que se hace en mi trabajo, pero que resulta muy revelador y muy valioso. Cavar profundo. Cavar profundo también me parece que es hacer un alto y detenerse de verdad y pensar un poco más profundamente realmente en qué es que estamos, para dónde es que estamos yendo. Esos son nuestros fundamentos. ¿Cuáles son las búsquedas que hacemos? Por ejemplo, si hacemos una lista de los gastos que hicimos en el último mes y los analizamos, esos gastos, ¿qué dirían de esa familia? Puro Netflix, Prime y restaurantes y pocas ofrendas en la iglesia, ¿qué dirían esos gastos de nuestro hogar? ¿Sí? O sea, ¿en qué estamos? Chévere poder de verdad integrar como todos estos aspectos en una vida pues más profunda. Miren esta casita. Entonces, una casita como debería ser nuestro hogar, ¿cierto? Cuando uno se va a casar, uno piensa en algo así. Incluso muchas veces está pensando, pues al menos playa y contentura, ¿no? Como que todo sea divino. Pero resulta que también cambia el clima. Y entonces cuando viene un ciclón, entonces necesitamos una casita capaz de sostenerse sobre sus fundamentos. ¿Cuáles son, hermanos, los fundamentos de sus hogares? ¿Qué tan sólidos son esos fundamentos de su relación? ¿Cuáles son el fundamento de nuestro hogar? Esa pregunta está muy filosófica. Caramba, ¿cuál es? ¿El amor? ¿La paciencia entre los dos? No, somos un buen equipo para generar plata. Hay hogares que son así, están centrados en ser productivos. ¿Sí? No, nuestro tesoro son nuestros retoños, ¿sí? Los hijitos, ¿sí? Entonces todos lo damos por ellos. Sí, qué bueno, ¿no? Qué bueno, pero muchas veces se olvidan de su amor conyugal y resulta que el amor conyugal es lo que le da salud a sus hijos. No van primero los hijos que el matrimonio. Aunque he escuchado muchas historias, lo que pasa es que este me deja en cualquier momento y lo que me quedan son mis hijos. Escucha uno. Pero está al revés. O sea, lo que le da salud a los hijos es que ese matrimonio de verdad se pueda entender. Hermanos, no esperemos a las crisis. Es mejor no esperar a las crisis para comenzar a construir sólidamente. Miremos cuál es el principal fundamento entonces de los hogares. Cualquier amor, pues viene del amor. Cualquier amor, pues para que funcione, tiene que estar bien fundamentado. Y este es el fundamento más sólido y más confiable, porque Él es el amor mismo. Cuando los cónyuges podemos amarnos, es porque lo estamos reflejando. Nosotros somos como una superficie áspera que tiene que pulirse y transformarse, venciendo su egoísmo especialmente, venciendo como sus malas tendencias para poder reflejar plenamente ese amor a Dios y que ella experimente ese amor. Cuando yo puedo reflejar ese amor, es cuando mi pareja se siente bien amada. Ahí es donde está nuestra tarea. Por eso en este seminario trabajaremos dos cosas. Uno, la espiritualidad conyugal. ¿Cómo hacemos ejercicios para fortalecernos? Por eso les quiero dar ese tip, como por ejemplo la lección divina. Y ahora vamos a terminar con otra tareita para darles herramientas para fortalecer esa espiritualidad. Porque si se fortalece esa espiritualidad, ustedes se fortalecen como cónyuges. Sí, no, ya, sí. Pregunta. Hágase esta pregunta. Mejor dicho, hoy antes de dormir, acuérdese de esta pregunta. Ojalá no le quite el sueño, ¿sí? Al menos media horita, no mentiras, no le quita el sueño, pero pídele a Dios revelación. ¿Estoy construyendo sobre roca o estoy construyendo sobre arena? El problema es que el ser humano no nace aprendido, necesita que le enseñen. Y si yo aprendo en la cuadra, mi aprendizaje sobre sexualidad fue con los amigos del parque, entonces yo cómo aprendí de sexualidad. Muy instruido, ¿sí o no? Catedrático. Si aprendí en la calle, aprendí de todo, ¿sí? Pero buena lección o una lección verdaderamente negativa. Pues es lo que nos pasa. Cuando aprendemos sobre el matrimonio, muchas veces en medio de los amigos que le dicen, vea, ya la montaron, vea, no, ahora sí, se echó la soga al cuello, es que este va a cometer matrimonio,
¿sí? Bueno, así me dijo mi jefe. Sí, cuando me fui a casa le voy a preguntar, ve, y es que usted va a cometer matrimonio, ¿sí? Entonces, esas lecciones culturales van formando actitudes. En medio de este tiempo de confusión, estas son preguntas que yo quiero pedirle al Espíritu Santo que les dé luces para que se las hagan. ¿Qué sabiduría están confiando a la guía de sus vidas? ¿A qué Instagramer le estamos siguiendo las pautas de cómo comer? Eres lo que comes. Sí, eso es sabio, ¿cierto? Es sabio, pues es una sabiduría, es un maestro, es uno de los maestros que tenemos. Y entonces así van penetrando ideas. Haga yoga, mija, que eso es bueno. Eso, vea, lo estira. Yo, mira, esta es la forma del pato. Sí, bueno, ya hace ejercicios. Qué pato tan chueco. Sí, se nos va metiendo. Esos son nuestros maestros. ¿Quiénes son sus maestros de vida hoy en día? ¿Con quiénes están pensando ustedes su existencia, la relación, la crianza? ¿Con quiénes pensamos la crianza? Hay veces llega en Facebook esa imagen de, este fue mi psicólogo y es una chancla, ¿sí? Este fueron, bueno, no sé, comienzan a decir, ¿eso es una reflexión sobre la vida? Claro, esas son reflexiones nuestras. Lo que estamos, sí, los referentes culturales, las películas, las propagandas, lo que estamos viendo ahora en esta confrontación política y se sacan cueros al sol, esos referentes hacen que nosotros tomemos esos elementos para pensarnos. Pero hay que preguntarnos, ¿son sabios? ¿Son buenos maestros? ¿Es confiable su enseñanza? ¿Ofrecen garantía de que nos llevan a un puerto del buen amor, de la comunión, de la paz? Estas preguntas son muy trascendentales, ¿sí? Y albergan pues como todo nuestro tiempo de vida juntos. Pero es súper importante que tengamos calma al hacérnoslas. Sobre todo porque a veces cuando nos empezamos a hacer la pregunta, encontramos en nuestra inmensa sabiduría muy bien fundamentada en nosotros mismos que la culpa es del otro. Nosotros tenemos esto fundamentado en el dinero por culpa suya. Tenemos esto fundamentado en que no podemos comunicarnos muy bien porque a usted no se le puede decir nada. Tenemos esto fundamentado de esa forma porque usted es quien toma las decisiones acá. Entonces, antes de que eso suceda, eso se llama un letrerito de precaución. Precaución ante las preguntas. Estas preguntas no son para que descubramos los errores del otro, sino para que nos miremos a nosotros mismos y pensemos si como yo estoy proponiendo este matrimonio, si la propuesta que yo estoy trayendo, si el material que yo estoy poniendo, la materia prima que yo estoy poniendo, lo que estoy aportando, va con esto. Sí, o sea, si realmente estoy construyendo algo bueno con lo que yo aporto. Ya lo que aporta la otra persona, pues si quieren lo pueden tener por ahí guardadito para más adelante ver cómo se va a conversar, pero en este momento no sería como lo más adecuado. Sí, gracias. Entonces, ¿construimos sobre roca o sobre arena? De nuevo, para no equivocarte, pregúntale al amor. Preguntémosle al Eterno. Necesitamos del Eterno para aprender de eternidad, del que es todo verdad para aprender sobre la verdad. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles a mis palabras, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Palabra de Dios. Esa frase es bella, profunda, hasta enigmática. Y la verdad los hará libres. ¿Ustedes saben qué dijeron los judíos que habían creído en él? A ver, retomemos el texto de Juan 8. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él, no a los que lo habían despreciado, no a los que se confrontaban, a los que habían creído en él. Él les dijo, que iban a ser, si se mantienen fieles a mis palabras, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y lo que le responden a él, ¿y es que acaso nosotros somos esclavos? Nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham, entonces nosotros somos libres. ¿Ustedes responderían lo mismo? ¿Nosotros responderíamos lo mismo? ¿Ah, es que acaso yo soy esclavo? ¿Somos esclavos o somos seres libres?
Hay veces somos seres confundidos, ¿sí? Eso sí es fácil, sí, es fácil detectarlo porque muchas veces frente a decisiones no sabemos qué es la mejor carta para decidir. Vamos a analizar sobre la palabra de Dios. La roca es la palabra de Dios, pero la palabra de Dios no es como la palabra que aparece que usted puede leer en el periódico. La palabra de Dios no es informativa, es presencia y es poder. Por eso lo que viene aquí es una pequeña reflexión sobre lo que es la palabra de Dios. Dios es el origen de la vida, el arquitecto, el que sabe cómo funciona todo. Además, el que sustenta todas las cosas. Aún la gente que peca y se aleja de Dios y reniega de Dios, se le opone, Dios sustenta la vida de ellos. Lo que dice la palabra es que si Dios no sustentara la vida de cada ser, ese ser dejaría de existir. Es su amor el que está allí. La palabra de Dios nos enseña sobre el plan de Dios. A ver, ¿de qué es de lo que habla la palabra? La Biblia, ¿de qué es de lo que habla? ¿Saben de qué es de lo que habla? Habla del plan, el plan que tiene Dios. Ese plan es un pensamiento de Dios de cómo organizar las cosas para que toda la humanidad llegue a su corazón. Ustedes han escuchado el Evangelio le dicen la buena nueva, ¿cierto? La buena nueva. Prediquen la buena nueva, esta buena noticia también. ¿Saben cuál es la buena noticia? Que Dios es Padre. ¿Qué fue lo que vino Jesús a decir? Dios es papá, Abba, Padre, papito. O sea, no es el tipo por allá arriba de la nube con el rayo dispuesto a... No, 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 es papito. O sea, lo que vino Jesús a enseñarnos es que Dios es tierno y está con nosotros. Y ese plan está escrito en la palabra. El que puede leer la palabra, el que puede entender lo que la palabra dice, el que puede introducir la palabra a sus hábitos, a sus acciones, a sus decisiones. Ahora les decía de cómo es que uno evalúa las decisiones. ¿Cómo es que era? Eran dos cosas. Conocimiento y visión era fundamento, era lo segundo, muy bien. Los valores, el fundamento. Y lo primero era el criterio, los criterios y los fundamentos. Si la palabra de Dios la has podido entender, hicimos el ejercicio de la lección, ¿sí se dieron cuenta? Y en el ejercicio de la lección, una lectura que uno sí la explica el padre, cuando sales de la misa te preguntan qué dijo el padre. Ay, habló tan bonito, pero no te acuerdas, ¿sí? Pero si esa lectura la puedes masticar, la puedes hacer la resonancia y la compartimos entre nosotros, entonces se nos va volviendo principio de vida. Se nos va volviendo principio de vida. Y entonces, ¿qué sucede? Pues su palabra es la roca fundamental. Se nos vuelve, o sea, la palabra es lo eterno, es lo que nos lleva a lo verdaderamente bueno, es lo que nos lleva a la verdadera confianza. Jesús respondió, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y más adelante en 2 de Timoteo encontramos, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, o sea, para que hagamos el bien, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda obra buena, palabra de Dios. ¿Quieren hacer al menos una obra buena? Entonces, ¿quién nos capacita? La palabra de Dios. Pero la palabra leída como el periódico, bla, 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 de manera informativa, pues no. Tienes que leer y profundizar. ¿Se acuerdan de la palabra? Y cavó hondo. Es decir, pregúntate sobre cómo estás construido. ¿Cómo estamos construidos? Habría que preguntarnos por la crianza que recibimos. ¿Qué papá tuve? ¿Qué mamá tuve? ¿De qué me hablaban? ¿Cuál era el clima en el trato en mi hogar? Eso me fundamentó. Eso me marcó como persona. Y desde allí muchas veces necesito encontrarme con Dios para poder sanar, especialmente cuando he sido maltratado o cuando me enseñaron malos errores en el amor, a ser muy controlador o a ser muy enojón y muy explosivo. Necesito encontrarme con la palabra de Dios para que me enseñe que Dios es ternura.
y con su ternura y con su bondad me enseña a perdonar. Entonces miren cómo podemos viajar desde la oración y la palabra a irnos a la forma en que yo soy, cómo estoy constituido. Y desde allí se abren puertas y se abre libertad para que yo pueda construir el amor con mi pareja y desde allí a mis hijos. Es lo que significa esta imagencita. Esta. Ese amor de Dios, cuando tú experimentas ese amor de Dios, aprendes lo que es el amor, aprendes lo que es la bondad, aprendes lo que es el perdón, aprendes lo que es la sabiduría, aprendes lo que es la constancia. Esta es la voluntad de Dios, que nosotros lo conozcamos profundamente y desde allí entonces nosotros tengamos la gracia del poder para construir que lo que está ahí en el centro, tu casita, ¿sí? Tu casita, tu hogar, para que eso sea lo que marque nuestros hijos, para que eso sea lo que marque la historia de vida nuestra. Para eso está la palabra. Bueno, hasta ayer, yo no sé si por ahí vamos parando, ¿qué será? Yo creo que vamos a parar. Es que hoy era la introducción e iba a seguir con la lección uno del curso, pero yo creo que ya es bastante. Dejemos allí. Esta es la introducción. Así se llama la lección uno. Es ser, es sensato oír la palabra de Dios y ponerla en práctica, pero luego la seguimos, ¿sí? Por ahora, yo quisiera pedirles que se devuelvan un poquitico en el pensamiento. ¿Qué fue lo que les dijo Dios hoy? ¿Sí? ¿Será que repartimos unas hojitas? Amor, ayúdame a repartir unas hojitas allí. Quisiera pedirles, ¿todo el mundo tiene lapicero o a alguien le falta? Aquí tengo, sí, aquí tengo unos lapiceros muy devolutivos, gracias. Yo quisiera invitarles a pensar esto. Bueno, quiz, no mentira, loco. Pero, ¿cuáles serán los fundamentos de nuestra casa? Entonces, pongámosle, hagamos un diálogo de pareja, una hojita por pareja, ¿sí? Sí puede ser una hoja por pareja y pregúntense eso. A ver, entre los dos, hagan una lista. A ver, primero un ejercicio individual. Piénsate cuáles son los fundamentos de ustedes. Es decir, ¿qué es lo que habla de ustedes? ¿Ustedes han escuchado ese dicho que dice que en la maleta se conoce el pasajero? Bueno, ¿qué características dirían otros que los distinguen a ustedes como pareja? Ah, esos son más gritones, esos pelean todo el día. No, mentira, uy, qué pesar. Hasta de pronto, ¿no? Pero, ¿qué los distingue? O sea, ¿cuáles son como las características de la relación de ustedes? No, nosotros somos amorosos, somos festivos, o somos alegres, somos espirituales. Bueno, no sé, ¿cuáles son como las características que más valga la redundancia, los diferencia? No redundé, que los diferencia de otros. Y les voy a preguntar lo segundo. ¿Qué te dijo Dios hoy a través de la palabra, a través de esta enseñanza? ¿Cómo Dios quiere ser fundamento? ¿Qué cosas necesitan ustedes tomar de Dios para que sea fundamento de la relación de ustedes? ¿Qué les puede ofrecer Dios para que se fundamente mejor la relación de ustedes? ¿Sí? Entonces, ¿les podemos dar de aquí a las 11 más o menos? No, mentira, se tienen que ir a dormir. ¿Sí? Entonces, 10 minuticos allí de esa conversación. Muy bien. ¿Qué pensan que vayan a dejar de hacer la tarea? Luego la completan. Bueno, sí, lo siento. Pero queremos dejarle tarea, ¿sí? La práctica espiritual, ¿sí? De la semana. Práctica espiritual. ¿Listo? Esta es mentira, esta no es tarea. Esta es práctica, esto es distinto, ¿sí? Entonces va a tener dos puntos, uno individual y otro es de pareja. ¿Qué queremos invitarles? Mire, queremos que esto no sea como un curso que va para la cabeza, sino algo muy práctico que les dé elementos para de verdad crecer en la espiritualidad conyugal. Por eso queremos trabajar en ejercicios y queremos invitarlos y motivarlos a que le demos chico a Dios. Demos la oportunidad a Dios con ejercicios de que de verdad entre en nosotros. Fíjense la meta que necesitamos.
necesitamos que Él llegue a ser parte de nuestros fundamentos, que su palabra, que su amor, que el poder que Él tiene con el Espíritu Santo nos lleve a vivir distinto. Entonces, para eso vamos a hacer dos prácticas. Yo voy a explicar la práctica individual. Se llama Consolidemos nuestro corazón en el Señor. Le va a dar clic y a lo último ustedes le toman la foto y se la llevan. ¿Listo? Consolidemos nuestro corazón en el Señor. Ejercicio individual. ¿Quiere que haya un matrimonio en paz? Empiece por usted. Y empiece por llevar sus dolores, aflicciones, ansiedades, preocupaciones, deseos, rabia, bueno, todo presentémoselo al Señor. Es esa la práctica. O sea, presentémosle a diario nuestro corazón a Dios. Hay que hacer oración, pero oración no es parlotear. Bla, 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 Señor, vengo a decirte lo que tú tienes que hacer porque es que tú me tienes que hacer caso. ¿Cómo será que no haces lo que yo digo? Ay, no, esa no es la oración. La oración es presentar las intenciones de tu corazón. Desnúdale tu corazón a tu papá. Y dile, me duele esto, yo anhelo esto, me contradice esto, yo quisiera lograr eso. Preséntale tu corazón al Señor. Esa ya es una oración de fe, porque eso ya es confiar en que Dios te está viendo. Entonces, para poder amar con paciencia, tolerancia, comprensión, debo llenarme de Dios. Ora entregando tu corazón a Dios. Este ejercicio va a ser diario, ustedes le van a buscar el ratico. No tiene que ser largo, largote. Es un acto de fe. Entonces, ¿cuánto se demoran haciendo un acto de fe? Pues cuando yo digo, Padre mío, ya estoy haciendo un acto de fe. Ora confiando, no ora alegando, no ora exigiendo, no, ora confiando, presentando y pidiendo su participación. Señor, participa mi vida, mira esto, Señor. No es decirle a Dios lo que Él debe hacer, más bien pedirle sabiduría sobre cómo comprender y cómo obrar en tus situaciones. Ten fe, créele a Dios de que Él está escuchando y de que Él puede. No ves lo que pasa con la semilla cuando el sembrador la echa bajo la tierra, pero está pasando. Cuando el sembrador echó la semilla a la tierra, tú no ves, tú crees, eso se perdió. Y en 2 semanas, un brote, y le echamos agua, y en un mes, uy, la mata. Y en 3 meses, frutos. Tú no ves el proceso, no vemos el proceso, porque como Dios es más inteligente que nosotros, muchas veces nosotros estamos reperdidos y darán, Dios bendijo, y vos decís, María, Dios, me sorprende tu amor. Entonces, ten fe. Él, en la palabra dice, el justo por la fe vivirá, no por ver, sino por creer va a sostenerse. Pídele el poder de amar, de perdonar, de servir especialmente a tu pareja. Puedes buscar apoyo en un sacerdote o en estos servidores de la camiseta. ¿Sí? Venga, es que tengo un dilema. Nos falla la sexualidad o en el dinero este bendito o esta bendita, mire las que hace. Pidan consejo, compartamos, a veces las cargas, compartirlas con otros, nos da un respiro y podemos crecer en la fe. Ahora el ejercicio conyugal. Conyugar. Bueno, entonces, está bien. Bueno, consolidemos nuestra relación en Dios. Entonces, esta parte es importante realizarla, pero pues ojalá primero realicemos la parte personal, ¿sí? O sea, como que la una no atropelle la otra. Y a veces pues tenemos, bueno, camino y vamos a orar. No, vamos a hacer la tarea. Entonces, tratemos de que sea como algo más bien, sí, como una invitación, como algo espontáneo, como dices tú, como algo que en realidad eh, llame la atención, como que sea alegre, que sea rico encontrarnos, sí, que sea un punto para encontrarnos y además entonces oramos. Hagamos un solo listado de nuestras necesidades, deseos, intercesiones y acciones de gracia. ¿Qué es esto? O sea, sobre todo, a veces tenemos preocupaciones, unos nos preocupamos más que otros de algunas situaciones. Entonces aquí es donde vamos a unificar. Sí, ay, pero es que usted, mi hija, se preocupa, va mucho por eso, déjelo tranquilo. Sí, de pronto al hijo, a la hija. Sí, o usted está muy pendiente del trabajo, y miren, no, pues no es necesario. Sí, entonces no.
Es importante tanto lo que trae el uno como lo que trae el otro, porque aquí es donde vamos a unificar, donde va a ser importante tanto el sentir del uno como del otro. La idea es que diariamente, si es posible, sí, o sea, vamos a pedirle al Señor que nos regale la gracia de poder hacer esto diariamente, 5 minuticos de oración juntos, ¿sí? En esos 5 minuticos nos cabe obviamente un Padre Nuestro, una Ave María, un Gloria, pero también nos cabe el bendecir el uno al otro. También nos cabe presentarle el día del uno al otro. También nos cabe presentar a nuestros hijos. En 5 minuticos alcanzamos a hacer todo eso, ¿sí? Y nos vamos acostumbrando a encontrarnos un momento a orar juntitos, ¿sí? Está bien, puede ser en el carro, si es el momento en el que van juntos, puede ser en el desayuno, puede ser recién levantados, puede ser cuando se van a acostar. Bueno, ustedes buscan el punto en donde no se han dormido todavía y alcancen a hacer la tarea. Si a veces nosotros, por ejemplo, tenemos el propósito de hacer el rosario todos los días y estamos súper fulminados y empezamos a hacer el rosario y vamos ya como medio, porque estamos muy cansados, ya nos cogió mucho la noche. Entonces, sí, como lograr colocarlo en una franja horaria en donde no les coja tanto el sueño y terminen ojalá de poder hacer la oración juntos. Y también la idea es, esta si se puede diaria, si no, pues puede ser 2 veces en la semana o algo así, 10 minutos en donde puedan leer el Evangelio del día. Hay unos libros súper chéveres que son El pan de la palabra, Minutos de amor, donde viene el Evangelio del día, vienen todas las palabras de la misa, pero está el Evangelio del día y viene como la explicación. También hay videos por YouTube en donde uno también lo puede escuchar, pero lo importante es poder leerlo en la palabra como para que uno pueda rayar, pueda decir esto me llamó la atención, aquí me está diciendo, claro, esta es la respuesta que yo necesitaba para tal cosa. O sea, rayar es muy importante. Entonces sí es bueno como tener el librito. Y es leer el Evangelio, compartir la reflexión, leer la reflexión y compartir de pronto qué nos dijo el Señor el uno y el otro, ¿sí? O sea, hacer como esto parecido a la lección divina, pero ya juntitos. Ahí pueden sacar disculpa y entonces salen para hacer este compartir, ¿no? Entonces de una vez salen y se encuentran un ratico, de pronto van al Santísimo, se comen un heladito juntos, y entonces allí de una vez comparten y ven el Evangelio. Sí, es como algo que nos puede favorecer muchísimo a tener ese espacio solitos para poder orar y compartir. Bueno, muy bien. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Principio, ahora y siempre. Sí, sí. Amén. Bueno, muy juiciosos pues y muchas bendiciones con este seminario. Muchas gracias.